En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en este bloque Antonio García Vilariño, que es socio del estudio García Vilariño y Asociados. Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, comentanos qué pasó con los balances que cerraron a junio, los balances anuales, qué tendencias viste, qué se puede destacar. Horacio, los balances de junio tienen una tendencia muy similar al trimestre anterior, con resultados positivos en general, salvo en RT, donde el resultado se torna negativo inclusive por impacto de ganancias. Fue el balance impositivo, que es diferente al contable ajustado por inflación, pero buenos resultados en patrimoniales, buenos resultados en vidas, pero bajo la inflación. En patrimoniales, el ramo autos, por supuesto, que tiene crecimiento, menos operaciones, pero más prima. Esto es evidente, ¿no? Pero la tendencia es muy buena. Y la perspectiva de septiembre también lo es, con cierta recomposición de la economía, ¿no? ¿Vos dirías que el sector, en el periodo de la pandemia, lo pasó bien, digamos? El sector lo pasó bien, o sea, lo pasó bien con menos operaciones, pero ajustes de prima, menor siniestralidad, alternativa en las inversiones, tal vez valor técnico, que es lo que incide. Pero bueno, los balances están fortificados. ¿Y hay plata en las compañías o falta plata? Las compañías tienen buena liquidez, lo que sucede es que las inversiones a valor técnico le quitan alguna capacidad de realización, pero las compañías están solventes. Están liquidez a pesar de que la judicialidad impacta fuertemente, ¿no? Hay sentencias que son aberrantes, ¿no? Esto es realidad. Pero bueno, la tendencia es buena. Y los patrimonios netos de mercado son superiores a moneda constante que el 30 de junio de 2020, con lo cual las empresas están consolidadas. Y vemos una política de dividendo muy austera, con lo cual van a seguir consolidados. Muy bien. ¿Podrías profundizar ya algo? Dijiste, ¿qué tendencias ves para los balances a septiembre? Yo veo una tendencia buena, favorable, porque fíjate que inclusive se está moviendo más el ramo caución. ART se está recuperando en parte. ART, que tuvo una evolución solamente, creo que del 32%. 32%, sí. 32%. 2020 con 2021 tiene un incremento en este momento porque hay más actividad comercial y empresaria, con lo cual esperamos que se recomponga. O sea, la tendencia de septiembre que yo he visto en los primeros borradores es positiva, con incremento sustancial, frente a septiembre del 2020, obviamente, ¿no? Con respecto a las normativas, decime si hay alguna para destacar de las que se dictaron últimamente o algún proyecto. No, porque a junio ya se prorrogaron todas las medidas que había de excepción en cuanto a evaluación de inmuebles, plazos, con lo cual las medidas son las de junio, las que ya comentamos. Las compañías tienen un paquete de medidas ventajosas para fortalecer sus balances y evitar desvíos muy fuertes. Sabemos que a septiembre ya rige el primer ajuste de capital mínimo por ramas, que es de un poco más del 8%, y a partir de septiembre, a partir de octubre, por tasa de actualización de pasivos, con lo cual el sistema se va recomponiendo y la exigencia normativa se va también recomponiendo. O sea que la norma es gradual. Es gradual, sí, la exigencia es gradual. Ajustó desde marzo del 2020 el 8% solamente a septiembre de 2021, con lo cual el ajuste fue muy responsable, muy moderado. Perfecto. ¿Cómo siguen los movimientos en el sector en cuanto a nuevos jugadores, fusiones y adquisiciones? Fusiones no advierto, realmente, fusiones no advierto. Sí veo nuevos operadores en RT, que hay 3 compañías en trámite, bastante avanzadas, y para grupos que son fuertes, ¿no? Que tienen mucha experiencia, con lo cual creo que son proyectos muy, muy fuertes, muy solidificados. ¿Con RT? En RT, 3 compañías de RT. Ajá. El resto no veo mucho movimiento, más que alguna cartera de vida que pasó un operador nacional importante que ya comentamos. Y decime, ¿cómo puede impactar en el mercado asegurador esta evolución favorable de la pandemia? ¿En qué ramos pueden sentir más la mejora? ¿Cómo lo ves el panorama? Yo creo que básicamente RT va a ser el más beneficiado por el movimiento de recursos humanos, de personal. Por supuesto que automotores es otro ramo que va a tener mucho movimiento porque mucha gente dejó de asegurar o bajó coberturas. Y hay ramos que se van a despertar como caución, crédito, evidentemente. Caución y crédito. crédito. De comercio. Claro, porque va a empezar una actividad más intensa. Más intensa, es lo que yo veo. Y ya hay una tendencia, ya se percibe. Ya se percibe. Ya se percibe.
Bueno, o sea que vos sos optimista con lo que viene Yo soy para el optimista, mercado. sí. Seguros y Reaseguros superó la pandemia diferente al resto de la economía por sus propias virtudes. Además, le permitió a las compañías avanzar en la informática, sistematizar, con lo cual les va a permitir continuar con presencial y con trabajo a distancia diferente que otras actividades. Claro. Si bien las compañías pretenden retomar una presencialidad importante, 60-70%, un nuevo esquema de teletrabajo les va a permitir eficientarse, lo cual lograron modificando sus sistemas, avanzando en sistemas. ¿Qué se puede resaltar sobre la situación actual del mercado de reaseguros nacional? Reaseguros creció, evidentemente, más allá de mantener la participación obligatoria del 25%, creció porque al ser reaseguros en pesos hubo mayor retención. Y también por la fluctuación del dólar hubo menos interés en los reaseguradores internacionales de tomar negocios. Además, de los 14 reaseguradores que operan, o creo que son 12, hay 4 que operan en Bolivia, Uruguay, Paraguay y algunos en Centroamérica, lo cual le da mucha movilidad. Creo que el mercado de reaseguros está fortalecido y seguramente la Cámara de Reaseguros que está trabajando en elección de autoridades y demás se va a movilizar en generar mayores retenciones en sus expectativas. Antonio, para terminar, vos tocaste tangencialmente el tema de la litigiosidad. ¿En qué está afectando fundamentalmente la litigiosidad hoy? ¿Cuáles son los desvíos? La falta de respeto a los límites de cobertura. La justicia los límites de cobertura. La justicia está ignorando que el fondo de primas está preparado para responder a un riesgo. Si ese riesgo se altera, el fondo de primas es insuficiente, con lo cual no va a cobrar alguien que tiene que cobrar y va a cobrar alguien que no debe cobrar. No se están respetando. ¿Eso se ve en todas las jurisdicciones, en todos los juzgados? O hay algunas provincias que está grabado. En algunas provincias en especial. Está grabado. ¿Ah, sí? Ha grabado. ¿Por ejemplo? Río Negro, Neuquén. Ah, mira vos. O sea que ahí se ve, se lo ve más fuerte. desvío. Sí. Una judicialidad más intensa por la falta de respeto a los límites. Se está viendo en praxis. En praxis, que son coberturas muy medidas y con un fondo de primas muy acotado, se están viendo sentencias que son aberrantes, que no respetan el capital asegurado ni el momento del siniestro y que actualizan a hoy más tasas de interés del siniestro, con lo cual son cifras imposibles. Claro, no hay prima que aguante. No hay prima que aguante, no hay fondo de prima que soporte. Es una gran irrealidad del sistema, que tendrá que ser corregida. Claro. Antonio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Nosotros seguimos en todo riesgo y nos informamos sobre la situación de solvencia de dos entidades del mercado. Sancor Seguros, al 30 de junio de 2021, presenta disponibilidad de inversiones por 36.576 millones de pesos. Deudas con asegurados, 16.524 millones. Posee 221 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 13.766. Superávit, 33.818 millones de pesos. San Cristóbal Seguros, al 30 de junio del corriente año, presenta disponibilidad de inversiones por 45.318 millones de pesos. Deudas con asegurados, 14.555 millones. Posee 311 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 3.983 millones. Superávit, 34.726 millones de pesos. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo.
Vamos a hablar en este bloque de consorcios de propiedad horizontal y estamos con Alberto Alvarelos, abogado especialista en el tema. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos hablas de las reformas que se han hecho últimamente en las normas para los consorcios? Así como nota de color, digamos, antes de entrar en materia, recordar que en el Código Civil original, el de Vélez Arfiel, en el año que entró en vigencia en 1871, en un artículo, en el 2617, Vélez expresamente prohibió a la posibilidad de subdividir en propiedad horizontal los inmuebles, y en la nota del Código, tenía notas explicativas, dice que lo hace porque se generan muchas cuestiones. Bueno, equivocado no estaba, porque sabemos que los consorcios en general son fuente importante de conflictos. Esto se mantuvo hasta el año 1948, en que se sancionó la ley 13.512, y ha sufrido el régimen de la propiedad horizontal importantes modificaciones o ayornamiento, digamos, con el nuevo código, ya no tan nuevo, en lo civil y comercial de la Nación, que rige desde el 1 de agosto de 2015, del año 2015. Básicamente, el nuevo código le ha jerarquizado a la propiedad horizontal, al consorcio propietario, da carácter de persona jurídica, establece las 3 niveles de gobierno que tiene un consorcio: la asamblea de copropietarios, el consejo de propietarios y la administración. Genera la posibilidad de establecer subconsorcios en aquellos edificios de propiedad horizontal donde estén diferenciados distintos sectores. Por ejemplo, supongamos un local comercial, un inmueble donde funciona una galería comercial en planta baja y un edificio de oficinas o de departamentos en la parte superior. Son 2 conceptos bien distintos. Bueno, pueden funcionar como 2 subconsorcios separados, sin perjuicio de la razonable ligazón que tienen entre ellos. Y es importante hablar en cuanto al consorcio de propietarios, al consejo de propietarios, las atribuciones que tiene el consejo. El código, más allá de las que les puede asignar el reglamento de propiedad, establece que tiene el consejo la función de controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. En consecuencia, ser miembro del consejo de propietarios es una función importante en cuanto tiene a su cargo este control de finanzas que son ajenas y que los administradores muchas veces pueden, por dolo o por culpa, no manejar su administración en debida forma. En general todavía no se han conocido, no se conocen, digamos, reclamos indemnizatorios contra miembros del Consejo. Hace poco tiempo salió un fallo donde un inquilino había accionado contra los miembros del Consejo por defectos de obra en el edificio, que habían generado el corte de suministro de gas durante varios meses. Bueno, en ese caso se rechazó la demanda porque se dijo que en realidad el Consejo había hecho todo lo posible para poder solucionar el problema que se había planteado, y en consecuencia consideró que no había habido negligencia del Consejo. Pero vos fijate que al haberse jerarquizado la función del Consejo, al mismo tiempo se le atribuyen mayores responsabilidades y consecuencias por esa responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad civil, ¿en qué casos es llamado a responder el consorcio de propietarios? Bueno, todos sabemos que los edificios se dividen en cuanto a las cosas en 2 grandes grupos: las cosas comunes, ¿no es cierto?, las que son de toda la comunidad, y las cosas propias de cada copropietario. El consorcio responde por los daños causados por las cosas comunes, es decir, y recordamos los daños que puedan causarse por mal mantenimiento de las escaleras, defectos de los ascensores, calderas. Estos además tienen cobertura de seguro generalmente, y también responde por los daños que las filtraciones pudieran causar en alguna copropiedad, en alguna propiedad. Yo traje acá un par de fallos que tienen alguna connotación particular. En un caso Holguín, fallado por la Sala K de la Cámara Civil el 13 de octubre de 2017, se condenó
al consorcio porque un copropietario, junto con un gasista, habían hecho una conexión clandestina de gas en la sala de máquinas del consorcio. Eso explotó, causó daños y el consorcio fue condenado por haber permitido que un copropietario ingresara en una zona restringida, de acceso restringido, inclusive que no solo haber ingresado, sino que además haber ingresado y haber tenido tiempo de realizar una obra de esta naturaleza. Y en un caso Goldsmith, fallado por la Sala D en mayo del 2016, se condenó al consorcio por el daño moral que sufría esta copropietaria a raíz de ruidos que provenían de la sala de máquinas de los ascensores. Es decir, la señora esta probó que la existencia de los ruidos se acreditó que excedían el nivel de tolerancia razonable y en consecuencia se condenó por el daño moral sufrido, causado por estas inmisiones, a pagar una indemnización. Después hay numerosos casos, por ejemplo, un caso medio reciente, un fallo Maglio contra el consorcio de propietarios, en el que se condenó al consorcio por no haber señalizado la existencia de un escalón. Esta señora Maglio había ido de visita al edificio, se tropezó y se cayó. Entonces se condenaron por no haber colocado la señalización debida. Ajá. Dos casos importantes, muy conocidos, problemáticos. El caso de los daños que se puedan producir en las cocheras o los daños por la caída de objetos de los edificios. Bueno, en los daños causados por cocheras, digamos que en principio el consorcio no responde por la sustracción de un automóvil depositado en la cochera. Es decir, del mismo modo que el consorcio no responde por el daño, por el robo que pudiera sufrir un departamento, no responde en cuanto a la sustracción del rodado. Ahora bien, si el coche está estacionado en la cochera y como consecuencia de desprendimiento de mampostería, digamos, sufre una avería, por supuesto habrá cobertura. En un caso se falló en un consorcio en el que había esas máquinas que están en consorcio grande, esas máquinas que están automáticamente. Bueno, el operador de la máquina cometió un error y causó un daño al automóvil. Ahí el consorcio respondió tanto por el daño causado por la máquina como por el error causado por el operador de la máquina, que era un empleado del consorcio. Y en cuanto a los objetos caídos a la vía pública, bueno, si es un pedazo de mampostería, obviamente responde todo el edificio. Pero si es un objeto tirado, lanzado desde un departamento, si se acredita quién es el autor de la persona que arrojó el objeto, obviamente responderá él. Si no lo hace, respondería todo el consorcio, salvo aquellos que demuestren que no han intervenido en el asunto. Supongamos, se arroja hacia el frente del edificio, los que viven en el contrafrente, los que dan sus ventanas de contrafrente, obviamente no responderían. Esto es importante porque en el anterior Código Civil decía que respondían todos los habitantes de la casa. En cambio ahora el nuevo código ha establecido esta diferencia. Alberto, en pocas líneas, ¿qué coberturas de seguros están disponibles para los edificios de propiedad horizontal? Bueno, en primer lugar la RT para el propietario, el incendio que el administrador debe contratar. Una de las funciones que el nuevo código asigna al administrador es la contratación de seguros, tanto de incendio como de responsabilidad civil comprensiva, es decir, por todos los daños que puedan causar. Esta póliza de responsabilidad civil al mismo tiempo trae límites o subcoberturas, que por supuesto ahí será materia del consorcio contratar la mayor cantidad de riesgos posible, o prever la mayor cantidad de riesgos posibles, cosa de tener suficiente cobertura. Un detalle con respecto al seguro, tener presente, sobre todo a los televidentes que nos miran, en las asambleas de copropietarios generalmente se procura contratar el seguro más barato. El seguro más barato implica la menor suma asegurada. Tengamos en cuenta que la suma asegurada es el máximo por el que va a responder el seguro. Y tengamos en cuenta que hoy un daño a una persona, si es un daño importante, supongamos a alguien que se cae por el ascensor o sufre una fractura importante a raíz de una caída por un defecto de la escalera, lo que fuere, son importantes, son de varios millones. En consecuencia, conviene, aunque cueste cargar un poco más las expensas, que no es tanto, contratar una suma asegurada
importante, abultada, cosa de que si llega a ocurrir un siniestro, el consorcio o los copropietarios tendrán la tranquilidad de que contaban con cobertura suficiente. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Alberto. ustedes. Gracias. Vamos al corte. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana. ¿Cómo le va, Horacio? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Han pasado un montón de cosas en las últimas horas dentro del mercado asegurador, pero antes de compartir las primeras informaciones en pocas líneas, les quiero recordar nuestro sitio web es www.todoriesgo.com.ar y además estamos en nuestro canal de YouTube. Te pedimos que te suscribas, así podés ver este programa y por supuesto anteriores. Sí, es en YouTube y nos encontrás como /Todo Riesgo Virtual. Ahora sí, primera información en pocas líneas, tiene como título Programa de Asesoramiento. Provincia ART expuso los primeros resultados de su programa de asesoramiento Teletrabajo 360 en el marco del Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional realizado el 7 de octubre por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En el caso del éxito es INVAP, la sociedad del Estado que se desarrollará sistemas tecnológicos. Nuevos directores comerciales, la Caja designó a Matías Laconst como director corporativo y alianzas y a Martín Paiva como director comercial del canal directo, productores y concesionarios. Los flamantes directores, ambos con extensa trayectoria en la citada aseguradora, entraron en funciones durante septiembre. Gracias, Patricia. Ahora, Horacio, vamos a hablar sobre la evolución del gasto público. Así es. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre este tema que ha tocado un dirigente político, sobre poner platita en el bolsillo. Y indudablemente es una expresión cuestionable, que subestima al electorado y que plantea la posibilidad de políticas irresponsables que repartan billetes de helicópteros, etc. O sea, que eso es muy censurable, debe ser criticado. Pero la realidad es que por ahora, y ya se acercan las elecciones a paso agigantado, no hay ningún desborde del gasto público. En los días pasados hubo una ampliación del límite del gasto presupuestario. Pero es natural de que con la mayor inflación haya mayor gasto. Pero los pronósticos de gasto público en términos del Producto Bruto, que además está creciendo significativamente, siguen siendo muy bajos e inferiores al 4,5% del presupuesto, que en su momento fue considerado razonable. Así que no hay un peligro en ese sentido de sobreexpansión del gasto público, por lo menos a la vista. No sé, a lo mejor el día antes de las elecciones se tiran con los billetes. Además, la recaudación viene muy bien. Por eso, la recaudación viene muy bien, lo cual ayuda a financiar ese gasto. Claro. De todas formas, es cierto que hay un problema.
es que como no podemos acceder al crédito, y eso tiene que ver con la crisis de confianza que se ha generado en el país, con el default, etc., todo lo que hay que financiar prácticamente, más allá de la refinanciación de la deuda vieja, es con emisión. Claro. Y eso, sí, provoca una emisión considerable, aunque esa emisión también es significativamente menor a la del año pasado, ¿no es cierto? Ahora, si uno suma la emisión de todo el año pasado y de este, sí, da una suma de emisión significativa. Pero el año pasado estaba la pandemia. Claro, no había otro camino. Era imposible dejar, aunque sea apelando al gravoso impuesto inflacionario, de dejar asistir a los que quedaban sin trabajar, empresas y familias. Bueno, una buena noticia y que tiene mucho que ver con la expansión del gasto público es que ya se sabe que el G20, y que implica la mayor parte de los votos del Fondo Monetario, está dispuesto y recomendó al Fondo Monetario no aplicar la sobrecarga de intereses. Eso es muy importante porque esos sobreintereses, que eran de 4 a 1, es decir, implica una carga financiera muy significativa que cae sobre las arcas públicas. Había otro tema en las decisiones del Fondo Monetario importantes, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, que en principio parecería ser que el fondo devolvería, es decir, incluiría en la refinanciación los 4.300 millones de dólares. También implica eso un desahogo fiscal significativo. Muy bien. Bueno, nos queda poco tiempo, pero yo rescataría de lo que dijo Antonio García Vilariño el optimismo que hay en el mercado por la etapa que viene. O sea, hay muchos ramos que van a crecer, hay expectativas favorables, por supuesto, en un contexto todavía complicado, pero el mercado está viendo con mucho optimismo lo que se avecina. Así que bueno, esperemos que esto se cumpla. Se nos fue el tiempo, gracias y nos vemos la semana próxima. Hasta el próximo programa.